tienes que apagar tu celular. No, es que si me hablan, olvídate. Yo les digo mucho a la gente, hace 30 años no había celulares. Y si alguien te necesitaba, pues iba a tu casa o no sé, si era una cosa urgente. Pero hoy estamos pendientes del celular, del mensajito, de la computadora, de la televisión, del radio. Estamos a echarlos a un lado si verdaderamente queremos tener una verdadera vida de oración. Bienvenidos a nuestra aula virtual de evangelización activa. Para cerrar el 3-3-3 de la oración, en nuestra sesión de hoy entraremos con firmeza y tenacidad al campo de batalla espiritual, en donde nos enfrentaremos a los 3 obstáculos más comunes que se interponen para que no llevemos a cabo nuestra oración con Dios. El primer obstáculo que analizaremos es el desgano para hacer oración, la pereza. El segundo enemigo a vencer es el sueño. Y por último, la distracción. Permanece atento a esta enseñanza trascendental que el Padre Ernesto Caro nos compartirá. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso fundamental de evangelización. Estamos tratando en estas últimas semanas, hemos venido tratando este interesantísimo tema de la oración. Es una de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó y que es importante que nosotros no solamente conozcamos, sino que tengamos herramientas, tengamos elementos que nos permitan ir desarrollando en nosotros esta vida de oración. Sin la vida de la oración, toda nuestra vida se estaciona, no avanza. Es por eso muy importante todo esto que venimos viendo dentro del tema de la oración. Jesús nos habló sobre ello y no solamente nos habló sobre este tema, sino que, como lo vimos en nuestra primera reunión referente a la oración, Él mismo dedicaba largos ratos, toda la noche se la pasaba en oración. Son los elementos fundamentales para que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial cristiano y de esta forma podamos nosotros, como lo dice Jesús, evitar el pecado. Como no es algo que estemos muy acostumbrados a hacer o a vivir, porque como lo veíamos al principio, pues generalmente hemos aprendido solamente a rezar. No sabemos bien cómo dirigirnos a Dios, cómo realmente orar, cómo llegar a establecer una comunicación plena con Él. Por eso les he propuesto a lo largo de estas reuniones algunos elementos sencillos, algunos elementos fáciles que nos permitan ir desarrollando nuestra oración. Y por eso, a lo largo de estas reuniones, les he hablado de los 3-3-3 de la oración. Los 3 momentos, los 3 tiempos y las 3 dificultades principales. Vimos primero los 3 momentos. Recordaremos que tratamos de dividir nuestra oración en 3 momentos diferentes. Un primer momento para alabar a Dios, un segundo momento para pedirle a Dios y un tercer momento para agradecer. Y estos 3 se van mezclando. Empiezo alabando, luego doy gracias, luego regreso nuevamente a alabar, luego pido nuevamente al Señor. Cuando estoy pidiendo me acuerdo que ya me dio, le agradezco. En fin,
voy manejando estos 3 momentos de tal manera que voy enriqueciendo mi oración. Cuando nosotros podemos ir realizando esto de una manera pues alternada, vemos cómo nuestra oración se empieza a agrandar, se empieza a enriquecer y empieza a ser un momento maravilloso en el que estamos en la presencia de Dios. Pero también hablamos de los 3 tiempos de la oración. Hablamos de un tiempo para hablar, un tiempo para escuchar y finalmente un tiempo para el amor. De esta forma nosotros vamos pues manejando también ahora no solamente 3 momentos diferentes, sino ahora que en este primer tiempo de la oración me dedico a alabar, me dedico a pedir, me dedico a glorificar al Señor, me dedico a este momento maravilloso en el que yo expreso todo mi ser, mis necesidades, mi gusto, mi alegría, y entonces todo mi corazón se expande hacia Él. Pero recordemos que habíamos dicho que la oración es también un diálogo, o dijéramos, es esencialmente un diálogo, cosa que no estamos nosotros muy acostumbrados a hacer. Entonces necesitamos también ahora aprender a escuchar al Señor. Entonces hay ahora un momento en el que yo escucho a Dios. Ya hablé, pero le doy ahora un tiempo a Él. Voy ahora a escucharlo. Y vimos las diferentes formas como Dios se comunica con nosotros a través de su palabra principalmente, a través de nuestros hermanos, a través de los acontecimientos. Son todo ello palabra de Dios que nosotros en el momento de la oración empezamos a entender, a comprender muchos de los elementos de nuestra vida. Dios está hablando a nuestro corazón. Son 3 momentos y 3 tiempos fundamentales. Un tercer tiempo, decíamos, es también un tiempo para el amor, en donde parecería que Dios hace silencio, y nosotros también, y sin embargo podríamos decir que es un momento de alta comunicación. Lo comparábamos con las parejas de enamorados, como en los momentos del abrazo, en el momento en que se besan, parecería que no hay comunicación, porque generalmente pensamos que la única comunicación que podemos tener es la comunicación verbal, y esa es simplemente una parte de la comunicación. La comunicación íntima, afectiva, interna del corazón es la más eficaz. Es un misterio cómo se realiza. Sin embargo, ahí en este momento es en donde la comunicación llega a su plenitud. Recordarás que citábamos a San Juan de la Cruz, que decía en ese momento sería como si el silencio hablara. Decía él, es entrar en esta soledad sonora, donde Dios se hace presencia, donde escucho su voz, no de la forma como normalmente lo hacemos, sino a través de afectos, a través de ese sentimiento amoroso que se va generando entre 2 enamorados. Y bueno, pues ahora nos toca el tiempo para hablar de los 3 grandes obstáculos dentro de la vida de oración. Hay más que esto, ciertamente. Ya lo iremos viendo más adelante. Pero quisiera hoy proponerte estos 3. Me parece que son los más importantes en nuestra vida de oración. Y si nosotros logramos salvarlos, si nosotros sabemos que existen y vemos cómo podemos ir deshaciéndonos de ellos, afrontarlos para poderlos superar, vamos a tener una relación muy hermosa con Dios. Recuerda que el enemigo quiere disuadirnos de que nosotros oremos. Y por eso he agrupado en estos tres obstáculos quizás una buena cantidad de ellos. Los 3 obstáculos que me parecen a mí que son los más importantes serían la pereza, el sueño y la distracción. Hablemos primeramente de la pereza. La pereza se refiere esencialmente a ese desgano por la oración. ¡Ay, qué flojera orar! A todos nos da pereza. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Nos da pereza además porque, pues como no estamos acostumbrados a oír a Dios, de repente nos parece que todo esto es un monólogo sin sentido. Empiezo alabando, te bendigo, te glorifico, pero ¿con quién estoy hablando? Parecería que estoy hablando con la nada. Y luego, como no estoy habituado a escuchar al Señor,
Me parece entonces que nadie me habla. Y luego abro la Biblia, empiezo a leer, me parece que no comprendo, me empiezo a desanimar, me da pereza. Además, ¿a qué horas oro? La gente dice que no tiene tiempo para orar. Nadie tiene tiempo para orar. Hay que levantarse mucho más temprano o acostarse mucho más tarde. El tiempo para la oración es un tiempo que tú tienes que crear, no existe. Y este tipo de problemas, sobre todo esta pereza inicial, va a tener mucho que ver cuando tú te decidas a orar. Al principio del camino de la oración se nos va a presentar grandemente el problema de la pereza, porque todavía no hemos avanzado en el tema de la disciplina, que tocaremos Dios mediante en nuestra siguiente reunión. No estás habituado a ello y entonces, ¡ay, qué flojera! Porque como tienes que levantarte más temprano, porque en el resto del día te lo puedo asegurar, no vas a encontrar tiempo para orar. Porque todo el día, como lo decía ahorita en esta historia, es verdad. Tenemos nuestro tiempo muy complicado, lleno de muchas actividades. Por eso necesitas levantarte más temprano. Empezar, pues, con 15 minutos. Si normalmente me levanto a las 6, voy a tener que levantarme a las 5:45. Qué flojera, ¿verdad? Qué flojera. Es reducirle tiempo a tu sueño. Es reducirle tiempo a las actividades que a ti te gustan. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque se me hace importante. A veces queremos nosotros quitarle tiempo a otras personas que no es tu tiempo. Me recuerdo un amigo que decía que llegaba a su oficina y le decía a su secretaria, durante los próximos 30 minutos que no me molesten. Y decía, y en ese momento me dedico a orar. Le decía, hermano, ¿estás robando a tu empresa? Esos 30 minutos no son tuyos. Esos 30 minutos son de tu empresa. Tú tienes que levantarte 30 minutos más temprano para dedicárselos al Señor. ¿No se vale que le agarres 30 minutos a tu empresa? Otro me decía, no, pues yo llego y me encierro durante 30 minutos a orar. Y decía, ¿y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿No es tiempo tuyo? Ese tiempo es tiempo que tu esposa necesita. No es tu tiempo, es tiempo de ella. Y luego es tiempo de tus hijos. Y es tiempo de compartir. Quítale tiempo a tu tiempo. Bueno, me gusta ir al fútbol. Bueno, pues no vayas al fútbol y entonces sí, ahora sí, vete a orar en lugar del fútbol, porque ese es tiempo tuyo. Aunque también necesitarás tiempo para compartir con tus amigos, con tus hermanos, que es tiempo también de ellos y para ellos. Por eso yo he encontrado en mi vida que el único tiempo que verdaderamente es mío es el tiempo de dormir. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues tengo que quitarle tiempo a mi sueño. ¿Ves dónde está la dificultad? Hasta aquí todo iba muy bien, decías, híjole, y alabo y canto y qué padre, y 1 hora y 2 horas. ¿Y dónde están esas 2 horas? ¿Dónde está esa hora? ¿Dónde está esa media hora? ¿Dónde están esos 15 minutos? Pues están en tu almohada, que tienes que quitar y que tienes que dedicarle al Señor. Tienes que ir haciendo espacios en tu vida que sean exclusivamente para el Señor. El demonio sabe muy bien que si tú no oras, él ya tiene ganada la partida. Él lo sabe perfectamente bien. Una persona que no ora jamás verá resultados en su vida personal. Y eso lo sabe bien nuestro enemigo. Y por eso va a dificultar toda nuestra vida de oración. Por eso es que hoy tenemos estos días tan complicados. A mí no me cabe ninguna duda que todo esto forma parte también del coludo, donde él ha ido metiendo su cola para ir enredando toda nuestra vida y que no tengamos tiempo para la oración. Si no hay oración, no hay contacto con Dios. Y si no hay contacto con Dios, no va a haber transformación en nuestra vida. Por eso necesitamos tomar esta firmísima decisión de ponernos a orar. Y lo primero que necesitas hacer
pues es buscar un espacio, un tiempo. La oración al principio se convierte un poco tediosa, porque no sabes bien cómo expresarte, porque te gana ya el ansia. Verás al principio que empiezas a orar y dices, voy a orar 15 minutos. Pero como generalmente hacemos nuestra oración mental, no, la mente funciona de una velocidad impresionante. Y entonces en un minuto dices, ya acabé, ya alabé, ya di gracias, ya pedí, ya lo escuché. Yo digo, en un minuto. A mí con una hora a veces no me basta para el primer momento, solamente para alabarlo. Y gente que me dice, no, en 5 minutos ya oré. Obviamente, como no estás habituado, ya no sabes más qué decir. Y entonces, como ya no sabes más qué decir, y a veces porque no sabes cómo regresar a la alabanza, o cómo volverle a pedir, o cómo escucharlo, o cómo estar en silencio con él, entonces 5 o 10 minutos se nos hacen una eternidad. Una eternidad. Yo lo viví. Todos yo creo que lo vivimos. El principio de la oración es difícil. Lo va a ser más difícil el demonio, que conoce nuestra naturaleza débil, que se cansa, que se aburre, que se fastidia, que no encuentra gusto en hablar con nadie. Aparentemente uno en la oración está hablando con la pared, cierra sus ojos y no ve nada. Es difícil. Por eso hay que tomar la firme decisión y tener la fe de que estoy delante de Él, de que Él prometió estar conmigo, de que Él me está escuchando. Aunque yo no lo vea, aunque yo no sienta absolutamente nada, sé que Dios ahí está. Si nosotros logramos vencer este primer obstáculo, nuestra vida va a empezar a funcionar de una manera diferente. Por eso es importante que para la oración no pongamos excusas. Es que tengo frío, no importa. Es que hace sueño, no importa. Es que esto, no importa. No le pongas excusas a tu oración. El demonio te va a sugerir como unas 1000 por minuto, para que tú digas, esta está bien padre, por esta hoy no voy a orar. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y finalmente, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Bueno, ya, que la vida se convierte en oración y todo el día, pues ahí le rezo. No. Los enamorados, sí, se hablan todo el día. Hoy con los Blackberries y todo este tipo de aparatitos, ¿verdad? Los enamorados ahí se están mandando todo el día mensajitos y mensajitos y mensajitos. Pero yo creo que nadie se casaría con una persona que solamente le manda mensajitos. Necesitamos tiempos largos para estar con la persona, para verla a los ojos, para tomarla de la mano, para sentirla junto a sí. Tiempos para hablar, no lo que le puedes mandar ahí en 120 caracteres o no sé cuántos hay que le puedes mandar en el mensajito. No, necesitas mucho tiempo. Pues lo mismo con Dios. Qué bueno que a lo largo de tu día le mandes muchos mensajitos al Señor. Señor, te quiero mucho. Ay, Señor, bendito seas. Alabado seas, Jesús. Te ofrezco este momento de trabajo. Ay, Señor, cómo te quiero. Oh, Inmaculada Virgen María, cómo estoy hoy contento contigo. Muchos mensajitos a lo largo del día. Pero tu relación con Él crecerá en la medida en que le des tiempo exclusivo a Él. Así que pues necesitamos ir buscando cómo quitar de nuestra vida todas las excusas, absolutamente todas las excusas. Recuerda que este va a ser el esfuerzo que va a hacer nuestro hombre viejo por permanecer donde está, para no llegar a una verdadera conversión. La verdadera conversión se da solamente cuando el hombre se decide a tener una vida de oración. Antes de eso, difícilmente no lo va a lograr. Por eso, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión para que nosotros podamos sostenernos en ella. Si nosotros no nos sostenemos en esta decisión, fácilmente nos echarán hacia afuera. Cuando el hombre no toma la decisión de orar, el demonio sabe que todavía tiene mucha chance,
porque todavía le puede sugerir muchísimas excusas. Necesitamos entonces tomar esta decisión y proponernos un horario. Mientras tú no te propongas un horario y estés dispuesto a cumplirlo, tu vida de oración no va a funcionar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un horario que siempre sea el mismo. No, bueno, ahorita en la mañana, bueno, ahorita en la tarde, no, hoy, ¿a qué horas? Hoy no tengo nada a las 4 de la tarde, me lo voy a poner a las 4 de la tarde. Yo te garantizo que el demonio a las 4 de la tarde ya tendrá una llamada sonando en tu teléfono. Yo te puedo asegurar que en ese momento tu hijo te estará pidiendo algo. Yo te puedo asegurar que a las 4 de la tarde algo va a estar ocurriendo. No cambiar. Ese horario es para el Señor. Tengo una cita con Él a las 6 de la mañana, a las 6:30, a las 7 de la mañana. O bien puede ser, por ejemplo, las amas de casa. Si tú eres una ama de casa, bueno, pues a las 10 de la mañana ya le di un trapacito aquí a la casa, ya dejé a los niños, ya está todo. De 10 a 11 es mi tiempo para el Señor. Y en ese momento apago mi celular, en ese momento desconecto el teléfono, y en ese momento entro solamente en comunicación y en contacto con Dios. Dios te va a ayudar para que en ese momento no haya nada que te obstaculice, pero tú tienes que poner de tu parte. Tienes que apagar tu celular. No es que si me hablan, olvídate. Yo les digo mucho a la gente, hace 30 años no había celulares. Y si alguien te necesitaba, pues iba a tu casa o no sé, si era una cosa urgente. Pero hoy estamos pendientes del celular, del mensajito, de la computadora, de la televisión, del radio. Necesitamos echarlos a un lado si verdaderamente queremos tener una verdadera vida de oración. El demonio es un buen artífice para inventar cosas para que tú abandones la oración. Es necesario mantener la disciplina y mantenerte firme. Echa a un lado todo. Este tiempo es para Dios. Empieza por poquito. No quieras hacer una hora de oración. Difícilmente lo lograrías si no estás habituado. Y el demonio sabe que esto va a ser un motivo para que se te quiten las ganas y digas, ay, no puedo. Pues claro que no puedes. Es mucho tiempo para empezar una hora. Empieza por cosa pequeña. Proponte orar 10 o 15 minutos. Siempre le digo a la gente cuando va a empezar su vida de oración, cómprate un reloj. Padre, ¿para orar necesito un reloj? Sí. Necesitas un reloj para que lo pongas enfrente y digas, voy a orar 10 minutos y antes de los 10 minutos no me voy a levantar. Pero ya no tengo que decirle, invéntale, dale más gracias, alábalo, bendícelo, escúchalo, abre tu Biblia. Ya te he dado estos elementos, 10 minutos y antes de eso, nada. Y luego cuando ya sientas que esos 10 minutos se te fueron como el agua, que los disfrutaste, auméntale otros 5, otros 10. Y así hasta que logres tener al menos una hora de oración. Se considera que una persona es una persona de oración cuando supera una hora de oración continua. Hay gente que me dice, bueno, yo rezo 10 minutos en este momento y luego otros 15 y luego otros 10 y luego los pego con mi rosario. No, todo eso es aparte. Todo eso es aparte. Una hora de oración. Solo con el Señor, solo para Él. Un relojito, 10 minutos. Empieza por cosa pequeña, pero ponte un horario. La segunda dificultad que vamos a enfrentar es el sueño. Es pariente de la tentación anterior. Es algo que pues al principio vamos a tener que luchar porque pues vamos a tener que levantarnos más temprano o vamos a tener que acostarnos más tarde. Vamos a quitarle tiempo a nuestro descanso. Y obviamente, pues al principio lo vamos a resentir. Y es posible que nos dé un poco de sueño. O sea, al principio por la falta de hábito y
como decía, a veces es un poco tediosa nuestra oración al principio porque no fluye fácilmente. Porque imagínate que es como una rueda que ha estado mucho tiempo en el lodo y ese lodo se ha secado con el sol. Entonces, empezar a moverla siempre es difícil, es complicada la vida de oración al principio. Siempre les digo que orar es bien sencillo y es bien hermoso cuando ya oras. Al principio no. Al principio es difícil. Orar es fácil. Ponerse a orar es difícil. Entonces, al principio, claro, viene el sueño, que a veces se presenta como un rechazo psicológico, dicen los psicólogos, que una manera de evadirnos del mundo pues es durmiéndonos. Cuando un maestro nos cae mal o una materia nos cae mal, dime si no es cierto que pues te da somnolencia. Vas a una reunión, tienes una reunión con no sé qué personas ahí en tu empresa y el tema está de lo más aburrido. O la persona que está hablando no te cayó bien. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces lo que pasa es que te empieza a dar un sueño terrible. Y estás, ay, voltea, y ya no estás poniendo atención, se te cierran los ojos. Apenas se empieza y te viene un terrible ataque de sueño. Hay que vencerlo. Muchas veces esto viene también como un ataque del demonio. A veces, por ejemplo, hemos escogido el mejor horario. A veces nos falla el horario, ¿verdad? Claro que si te vas a poner a orar después de comer, pues en ese momento estás haciendo la digestión. Y claro que tu cerebro está ocupando muchísimo, tu estómago está ocupando muchísima de tu sangre, lo que va a hacer que baje la cantidad de sangre del cerebro y por eso generalmente después de comer nos da un poco de sueño. Imagínate, si en ese momento haces silencio, si en ese momento quieres establecer una comunicación que ya de suyo es un poco complicada, pues te puedo prácticamente asegurar que te vas a quedar dormido. No es un buen horario. Tampoco en general para la gente es un buen horario en la noche. Hay gente que sí, conozco muchos hermanos que en la noche están bien frescos y Dios les ha concedido esta gracia y pueden pues en la noche hacer largas oraciones. En mi caso pues yo no puedo en la noche, ¿verdad? Llego tan cansado ya que realmente si me pongo a hacer una hora de oración pues no voy a completar más que 5 o 10 minutos, si bien me va, ¿verdad? Pero hay gente que lo puede hacer. Entonces, hay veces que aunque tú escogiste el mejor horario, te pusiste en la mañana fresquecito, te bañaste, saliste a correr, estás fresco y te pones a orar y dices, ahorita sí me voy a poner a orar porque es el mejor momento de mi día. Oye, de repente te empieza a entrar un ataque de sueño que se te cierran los párpados. Quizás recuerdes el ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús estaba orando y que les dice a sus discípulos, pónganse ustedes también a orar. Quizás recordarás que ellos decían que sentían como los párpados se les cerraban de sueño y que cada vez que Jesús regresaba estaban dormidos. Hasta va a reprender a Pedro. Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y dice la Escritura que tenían los ojos cargados de sueño. El demonio es la acción así sutil, pero que siempre está evitando que nosotros oremos. Por eso es necesario, para poder evitar esta tentación, 2 elementos muy importantes. Primero, ya te decía uno, escoger un buen horario. Si tú escoges un buen horario, por ejemplo en la mañana, como decía ahorita, sales a correr, haces un poco de ejercicio, te bañas y después te pones a orar, yo te aseguro que va a ser un horario estupendo. Difícilmente, salvo que sea un ataque del demonio que habrá que rechazar, pero estarás en un buen horario para hacer tu oración. Segundo elemento es la postura. A veces tenemos ideas equivocadas sobre el tema de la postura. Para orar no se necesita una posición, sino una disposición. Hay que disponernos, de manera que todas las posiciones son buenas. Habrá veces que el estar sentado pueda ser una buena posición para orar, a veces hincado, a veces parado. Cuando he tenido semanas muy difíciles, muy cansadas,
pues la única forma en que puedo hacer mi oración es caminando, porque es en la única posición en la que no me voy a dormir. Porque si me quedo parado solamente, me voy a dormir, ya no voy a poner atención a lo que estoy haciendo ni diciendo. Entonces necesito caminar, así que hago mi oración caminando de un lado para otro, mientras estoy orando, mientras estoy hablando con el Señor, mientras estoy escuchando su palabra. Busca tú también una buena posición. Esto es bien importante para poder saltar, para ir más adelante de este obstáculo que es el sueño. Un buen horario y una buena posición siempre serán un elemento bien importante que me ayude para que el sueño no me ataque. Y bueno, finalmente la última de nuestras tentaciones o el último de los obstáculos a vencer es uno que yo creo que toda la vida vamos a tener que luchar con él hasta que Dios no nos ayude con su gracia, que es el tema de la distracción. Nuestro cerebro camina a una velocidad muy acelerada y tenemos hoy en día, sobre todo, un cerebro que está lleno de demasiadas imágenes. Hoy, a través de los medios de comunicación, llegan a nosotros muchas imágenes auditivas. O sea, toda nuestra audición es una imagen. Tenemos muchas imágenes visuales. Hoy vemos muchas películas, sobre todo hay mucha gente que dedica mucho tiempo a la televisión, mucho tiempo al cine, mucho tiempo al radio. Y todo esto obviamente va llenando de elementos distractores a nuestra mente. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Hace 100 años cuando no había radio, cuando no había televisión, ni había computadoras. La gente tenía una mente mucho más limpia, sin tanta distracción. Hoy apenas te pones a hacer oración e inmediatamente vienen recuerdos, inmediatamente vienen canciones, inmediatamente viene ese alboroto dentro de nosotros. Hoy batallamos para hacer silencio interior y obviamente todo esto genera demasiadas distracciones. Además, como lo mencionaba anteriormente, vivimos en una vida de demasiadas ocupaciones y entonces apenas me pongo a orar y ya estoy pensando que tengo que ir al mercado, que tengo esta junta enseguida, que no he estudiado para esta cosa, que tengo que hacer esta otra cosa, que a qué hora va a venir esta persona. En fin, 1001 cosas vienen a mi mente de los pendientes del día. Forma parte del hombre moderno. Obviamente, pues esto va a traer para nosotros una gran dificultad que nos va a llevar a grandes distracciones. Necesitamos entonces ir venciéndolas. ¿Cómo vamos a vencer este problema? Bueno, pues para ello quisiera decirte cómo le llamaba a este tema Santa Teresa. Todos, como ves, lo han padecido. Desde los santos, con más razón tú y yo. Ella le llamaba a la distracción la loca de la casa, porque trae un alboroto aquí adentro, como los locos. Va de un lado para otro y te avienta una cosa y otra y estás en el mercado y luego ya no estás y luego en las escuelas y la de esta y el niño y el otro y el esposo y imágenes y palabras y de repente empiezas a hacer todo un discurso. Empezaste dándole gloria al Señor. Señor, te bendigo porque eres bueno, porque me has dado un esposo, si es una esposa que está rezando, porque me has dado un esposo tan bueno que me ayuda. Y a propósito de la ayuda, mi esposo, tengo que ir hoy a pagar el banco. Y cuando te das cuenta, ya estás en el mercado comprando los víveres. ¿Qué tenías que estar en el mercado? Estabas dándole gracias al Señor por el esposo. Y lo mismo en cualquier tema. La loca de la casa rápidamente engrana cosas de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, y te mezcla y cuando te das cuenta estás perdido, ya no estás orando. ¿Cómo vencerla? Bueno, quisiera proponerte 4 elementos que me parecen muy importantes. La primera, hay que quitar un poco de tele y un poco de cine. Dedicamos mucho tiempo a la televisión. Obviamente todos están metiendo imágenes. Y no estoy diciendo de imágenes malas, que todavía eso, pues peor. Hoy vemos demasiada violencia.
demasiada violencia. Apenas enciendes la televisión y ya está la violencia. Está el noticiero, que si no lo mataron, lo atropellaron, y que si no hay problemas en Pakistán o en la India o no sé dónde. En todo el mundo hay problemas, mucha belicosidad. Y hoy la gente de la televisión, porque sabe que nos gusta todo esto, porque somos morbosos, ahí van con sus cámaras para filmar el choque, para filmar al muerto, para filmar todas las escenas desagradables. Y nos encanta ver las películas del Rambo y nos encanta ver todas esas películas que yo les llamo de matazón. Y ya ni qué decir esas del Viernes 13 y todas estas en donde es verdaderamente una cosa horrible, ¿verdad? Que no deberían de entrar en las casas cristianas y mucho menos en las cabezas cristianas. Porque además en esas películas no solamente vienen todos estos crímenes horribles, sino que además vienen mezclado con algo que vende mucho el cine: pornografía. Nos hemos ido acostumbrados a ver los desnudos, sobre todo de las mujeres desnudas, y lo que se llamaba antes, yo me acuerdo que le llamaban las escenas de alcoba. Antes no se veía nada, lo dejaban nada más a la imaginación. Pero antes nuestros papás nos protegían más, antes nuestros gobiernos nos protegían más. Había censura. Yo me acuerdo cuando era pequeño, allá a la iglesia a la que yo asistía, había en la parte de afuera de la iglesia una tabla con los cines, no eran muchos los cines que existían cuando yo era pequeño, y entonces estaban todos los cines, las películas, y luego estaba la clasificación, A, B y C. Y bueno, pues los papás ahí checaban y decían, bueno, pues esta película A, si la puedes ver. Una B, que decíamos para adolescentes, pues el término de adolescente que hoy decimos, nada que ver. Yo de pequeño solamente vi clasificación A, y digo pequeño hasta los 16 años. Antes de eso yo no podía ir a ver una película. Me recuerdo mucho de la película que hoy la pasan en la televisión, de James Bond, Goldfinger. En ese tiempo yo estaba en secundaria cuando apareció el Goldfinger. Estaba en tercero de secundaria, tendría cerca de 15, 16 años. Iban a ir todos mis amigos a ver al Goldfinger. Y yo pedí permiso a mi papá de ver esa película y no me dejó ir a ver Goldfinger. Porque dice, es una película que tiene mucha violencia y además tiene escenas que no son propias para ti. Decía él, son escenas de alcoba que no son propias para tu edad. Pero papá, van a ir todos mis amigos. Aunque vaya todo el mundo, tú no vas. Y no la vi. Yo vine a ver Goldfinger, no sé, a los 25, 27 años cuando la pasaban por la televisión. Y le doy gracias a mi papá. Si aún así batallo a veces con todas las imágenes que se vienen a mi mente por todo el mundo en el que hoy vivimos. Antes los gobiernos nos protegían. Antes nuestros papás nos protegían. Hoy nosotros tenemos que protegernos. Menos tele, menos violencia, menos escenas que puedan, en el momento de la oración y en mi vida personal, traerme elementos que me perjudiquen. Segundo, hay que buscar una mayor concentración. Para ello es importante a veces el tener nuestra oración delante de una imagen. Si yo estoy viendo un Sagrado Corazón, si estoy viendo una imagen de Cristo crucificado, si estoy viendo alguna de estas imágenes que puedan ayudarme a centrar mi atención y a sentir que estoy hablando con alguien, pues esta va a ser definitivamente una gran ayuda, ¿verdad? Sobre todo al principio. Ya después Dios se hace presencia dentro de nosotros. Es misterioso. Difícilmente ahorita te lo podría explicar, pero pasa en la medida en que vas progresando en tu vida de oración, vas viendo cómo ya no necesitas tanto de las imágenes, o al menos no siempre. Debo decirte que yo, a pesar de que tengo ya muchos años en este camino, pues todavía hay muchos periodos de mi vida en que la distracción regresa con gran fuerza y que la única forma en que puedo hacerla es delante de una imagen que me motive, que me inspire, que me ayude a mantener un poco más atenta mi vida, mi atención, porque hay mucha distracción. Otro elemento importante es cuando venga la distracción, no te entretengas en ella. Va a llegar un momento en que Dios te va a mandar una señal en que estás distraído. En ese momento, inmediatamente corta y regresa donde estabas. Porque ¿qué va a tratar de hacer el demonio? Que tú expliques por qué estás ahí.
¿Cómo llegué yo aquí si yo estaba pidiendo a mi esposo y ahorita estoy en el mercado y esto y lo otro? Y vas a tratar de hacer un recorrido hacia atrás para tratar de descubrir dónde te perdiste. No tiene sentido saber dónde te perdiste. Regresa a donde estabas, nada más. Regresa nuevamente a alabar, a bendecir, a glorificar, a pedir lo que estés haciendo. O ponte un canto, no sé, lo que sea. No sigas adelante. Si ya te diste cuenta que estabas distraído, regresa inmediatamente a tu oración. Y algo que al menos a mí me ha funcionado mucho, pídele mucho a nuestra Madre Santísima que te ayude a sujetar tu imaginación. Que en el momento en que estés orando, sea ella quien te proporcione imágenes que te ayuden, que te subyuguen, que te ayuden a entrar en esa presencia amorosa de Dios y no al revés, que te saquen de ella. Son, como ves, elementos fundamentales, estos tres que te he comentado hoy, que seguramente aparecerán o ya están hoy presentes en tu vida. Hay que superarlos. Recuerda que la oración es un punto fundamental y vital de la vida cristiana. Hay que empeñarse. No es algo que se nos dé naturalmente, fácilmente, sino es algo en lo que tú tienes que trabajar. Dios hará lo suyo, definitivamente, porque quien más está interesado en tener una comunicación contigo, aunque tú no lo creas, es Él. Él es el que quiere platicar contigo. Y el que necesita platicar contigo, pues tú eres el que necesitas platicar con Él. Por eso necesitamos que nuestra vida se centre plenamente en una vida de oración. Si se logra establecer una vida de oración, la vida cristiana se desarrollará maravillosamente y podrás vivir tu vida de una forma plena. Todo lo que hemos venido diciendo durante nuestro curso, estas enseñanzas fundamentales de Jesús, son algo vital en nuestra vida, pero que requieren de la oración. Requieren de la oración que, pues desafortunadamente, nuestro curso no prevé, ahorita al menos en esta primera etapa, el que podamos tener algunos ejercicios. Estamos preparando y en el futuro seguramente que tendremos ya estos elementos para que tú, junto con nosotros, puedas ir también iniciándote en la vida de oración. Dejemos pues hasta esta reunión estos temas que te recomiendo que vuelvas a revisar y que te ejercites. Quizás no sea muy sencillo, pero yo te aseguro que si eres perseverante, yo te aseguro que si no dejas esto de lado, en poco tiempo el Espíritu Santo te ayudará a brincar esta ola de la pereza, esta ola de la distracción, esta ola del sueño, y tu vida se empezará a encauzar en una vida maravillosa. Empezarás a conocer algo que desafortunadamente muchos de nuestros cristianos católicos no conocen: la vida de Dios. Es necesario que el hombre tenga esta experiencia profunda, de este trato íntimo con Dios que procede de la oración. En nuestra próxima reunión hablaremos de algo que está en comunión íntima, estrecha con el tema de la oración, que es el tema de la penitencia, que es lo que nos va a dar elementos para poder nosotros hacer oración. Difícilmente una persona que no tenga una vida disciplinada, como lo hemos venido diciendo el día de hoy, podrá avanzar. Así que pues te esperamos en nuestra próxima reunión. Gracias por acompañarnos y no dejes de ejercitarte. Trata de buscar un momento en tu día para estar con el Señor. Trata de que al principio no sea mucho tiempo. Si te empieza a dar sueño, inmediatamente levántate, camina, busca nuevamente reencontrar el camino hacia ese diálogo con Dios. Y si las distracciones vienen a tu vida, trata inmediatamente de regresar a donde estabas y pídele a nuestra Madre Santísima que te ayude. Ve buscando cortar todo aquello que está impidiendo que puedas orar para que puedas tener una relación plena con Dios. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga y que nuestra Madre Santísima te acompañe en tu camino. Esperando que tu voluntad para orar se haya fortalecido y madurado en mayor medida, vayamos a nuestra tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en contestar el siguiente cuestionario.
¿Cuáles son los 3 momentos dentro de la oración? Generalmente, ¿qué nos quiere decir Dios cuando no recibimos respuesta inmediata a lo que le estamos pidiendo en la oración? ¿Es acaso que no nos ha escuchado? ¿Qué nos dice al respecto el apóstol Santiago? ¿Qué actitud debemos de tomar al agradecer a Dios? ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28? ¿Cuáles son los 3 tiempos de la oración? ¿De cuántas formas o maneras nos habla Dios? ¿Cuáles son los 3 obstáculos que generalmente se presentan en la oración? ¿Qué debemos hacer en cada caso? Subraya en tu Biblia las citas que acabamos de ver y busca los pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablen de la oración o en los que vemos a Jesús orando. Gracias por permanecer con nosotros. En nuestra próxima reunión centraremos nuestra atención en la vida de renuncia que nos propone Jesús a través del ayuno. Hasta entonces. Segundo, hay que buscar una mayor concentración. Para ello es importante a veces el tener nuestra oración delante de una imagen. Si yo estoy viendo un Sagrado Corazón, si estoy viendo una imagen de Cristo crucificado, si estoy viendo alguna de estas imágenes que puedan ayudarme a centrar mi atención y a sentir que estoy hablando con alguien, pues esta va a ser definitivamente una gran ayuda, ¿verdad? Sobre todo al principio. Ya después Dios se hace presencia dentro de nosotros. Es misterioso, difícilmente ahorita te lo podría explicar, pero pasa en la medida en que vas progresando en tu vida de oración, vas viendo cómo ya no necesitas tanto de las imágenes, o al menos no siempre. Debo decirte que yo, a pesar de que tengo ya muchos años en este camino, pues todavía hay muchos periodos de mi vida en que la distracción regresa con gran fuerza y que la única forma en que puedo hacerla es delante de una imagen que me motive, que me inspire, que me ayude a mantener un poco más atenta mi vida, mi atención, porque hay mucha distracción. Otro elemento importante es cuando venga la distracción, no te entretengas en ella. Va a llegar un momento en que Dios te va a mandar una señal en que estás distraído. En ese momento, inmediatamente corta y regresa donde estabas, porque ¿qué va a tratar de hacer el demonio? Que tú expliques por qué estás ahí. ¿Cómo llegué yo aquí si yo estaba pidiendo a mi esposo y ahorita estoy en el mercado y esto y lo otro? Y vas a tratar de hacer un recorrido hacia atrás para tratar de descubrir dónde te perdiste. No tiene sentido saber dónde te perdiste. Regresa a donde estabas, nada más. Regresa nuevamente a alabar, a bendecir, a glorificar, a pedir lo que estés haciendo. O ponte un canto, no sé, lo que sea. No sigas adelante. Si ya te diste cuenta que estabas distraído, regresa inmediatamente a tu oración. Y algo que al menos a mí me ha funcionado mucho, pídele mucho a nuestra Madre Santísima que te ayude a sujetar tu imaginación. Que en el momento en que estés orando, sea ella quien te proporcione imágenes que te ayuden, que te subyuguen, que te ayuden a entrar en esa presencia amorosa de Dios y no al revés, que te saquen de ella. Son, como ves, elementos fundamentales estos 3 que te he comentado hoy, que seguramente aparecerán o ya están hoy presentes en tu vida. Hay que superarlos, ¿no? Recuerda que la oración es un punto fundamental y vital de la vida cristiana. Hay que empeñarse. No es algo que se nos dé naturalmente, fácilmente. El demonio sabe muy bien que si tú no oras, él ya tiene ganada la partida. Él lo sabe perfectamente bien.
Una persona que no ora jamás verá resultados en su vida personal. Y eso lo sabe bien nuestro enemigo. Y por eso va a dificultar toda nuestra vida de oración. Por eso es que hoy tenemos estos días tan complicados. A mí no me cabe ninguna duda que todo esto forma parte también del coludo, donde él ha ido metiendo su cola para ir enredando toda nuestra vida y que no tengamos tiempo para la oración. Si no hay oración, no hay contacto con Dios. Y si no hay contacto con Dios, no va a haber transformación en nuestra vida. Por eso necesitamos tomar esta firmísima decisión de ponernos a orar. Y lo primero que necesitas hacer, pues es buscar un espacio, un tiempo. La oración al principio se convierte un poco tediosa, porque no sabes bien cómo expresarte, porque te gana ya el ansia. Verás al principio que empiezas a orar y dices, voy a orar 15 minutos. Pero como generalmente hacemos nuestra oración mental, la mente funciona de una velocidad impresionante. Y entonces en un minuto dices, ya acabé, ya alabé, ya di gracias, ya pedí, ya lo escuché. Yo digo, en un minuto. A mí con una hora a veces no me basta para el primer momento, solamente para alabarlo. Y gente que me dice, no, en 5 minutos ya oré. Obviamente, como no estás habituado, ya no sabes más qué decir. Y entonces, como ya no sabes más qué decir, y a veces porque no sabes cómo regresar a la alabanza, o cómo volverle a pedir, o cómo escucharlo, o cómo estar en silencio con él, entonces 5 o 10 minutos se nos hacen una eternidad. Una eternidad. Yo lo viví. Todos yo creo que lo vivimos. El principio de la oración es difícil. Lo va a ser más difícil el demonio, que conoce nuestra naturaleza débil, que se cansa, que se aburre, que se fastidia, que no encuentra gusto en hablar con nadie. Aparentemente uno en la oración está hablando con la pared, cierra sus ojos y no ve nada. Es difícil. Por eso hay que tomar la firme decisión y tener la fe de que estoy delante de Él, de que Él prometió estar conmigo, de que Él me está escuchando. Aunque yo no lo vea, aunque yo no sienta absolutamente nada, sé que Dios ahí está. Sin tener mucho que ver cuando tú te decidas a orar. Al principio del camino de la oración se nos va a presentar grandemente el problema de la pereza, porque todavía no hemos avanzado en el tema de la disciplina, que tocaremos Dios mediante en nuestra siguiente reunión. No estás habituado a ello y entonces, qué flojera, porque como tienes que levantarte más temprano, porque en el resto del día te lo puedo asegurar, no vas a encontrar tiempo para orar. Porque todo el día, como lo decía ahorita en esta historia, es verdad. Tenemos nuestro tiempo muy complicado, lleno de muchas actividades. Por eso necesitas levantarte más temprano. Empezar, pues, con 15 minutos. Si normalmente me levanto a las 6, voy a tener que levantarme a las 5:45. Qué flojera, ¿verdad? Qué flojera. Es reducirle tiempo a tu sueño. Es reducirle tiempo a las actividades que a ti te gustan. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque se me hace importante. A veces queremos nosotros quitarle tiempo a otras personas que no es tu tiempo. Me recuerdo un amigo que decía que llegaba a su oficina y le decía a su secretaria, durante los próximos 30 minutos que no me molesten. Y decía, y en ese momento me dedico a orar. Le decía, hermano, ¿estás robando a tu empresa? Esos 30 minutos no son tuyos. Esos 30 minutos son de tu empresa. Tú tienes que levantarte 30 minutos más temprano para dedicárselos al Señor. ¿No se vale que le agarres 30 minutos a tu empresa? Otro me decía, no, pues yo llego y me encierro durante 30 minutos a orar. Y le decía, ¿y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿No es tiempo tuyo? Ese tiempo
es tiempo que tu esposa necesita. No es tu tiempo, es tiempo de ella. Y luego es tiempo de tus hijos. Y es tiempo de compartir. Quítale tiempo a tu tiempo. Bueno, me gusta ir al fútbol. Bueno, pues no vayas al fútbol y entonces sí, ahora sí, vete a orar en lugar del fútbol, porque ese es tiempo tuyo. Aunque también necesitarás tiempo para compartir con tus amigos, con tus hermanos, que es tiempo también de ellos y para ellos. Por eso yo he encontrado en mi vida que el único tiempo que verdaderamente es mío es el tiempo de dormir. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues tengo que quitarle tiempo a mi sueño. ¿Ves dónde está la dificultad? Hasta aquí todo iba muy bien, decías, híjole, y alabo y canto y qué padre, y 1 hora y 2 horas. ¿Y dónde están esas? Hoy con los Blackberries y todo este tipo de aparatitos, ¿verdad? Los enamorados ahí se están mandando todo el día mensajitos y mensajitos y mensajitos. Pero yo creo que nadie se casaría con una persona que solamente le manda mensajitos. Necesitamos tiempos largos para estar con la persona, para verla a los ojos, para tomarla de la mano, para sentirla junto a sí. Tiempos para hablar, no lo que le puedes mandar ahí en 120 caracteres o no sé cuántos hay que le puedes mandar en el mensajito. No, necesitas mucho tiempo. Pues lo mismo con Dios. Qué bueno que a lo largo de tu día le mandes muchos mensajitos al Señor. Señor, te quiero mucho. Ay, Señor, bendito seas. Alabado seas, Jesús. Te ofrezco este momento de trabajo. Ay, Señor, cómo te quiero. Oh, Inmaculada Virgen María, cómo estoy hoy contento contigo. Muchos mensajitos a lo largo del día. Pero tu relación con Él crecerá en la medida en que le des tiempo exclusivo a Él. Así que pues necesitamos ir buscando cómo quitar de nuestra vida todas las excusas, absolutamente todas las excusas. Recuerda que este va a ser el esfuerzo que va a hacer nuestro hombre viejo por permanecer donde está, para no llegar a una verdadera conversión. La verdadera conversión se da solamente cuando el hombre se decide a tener una vida de oración. Antes de eso, difícilmente no lo va a lograr. Por eso, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión para que nosotros podamos sostenernos en ella. Si nosotros no nos sostenemos en esta decisión, fácilmente nos echarán hacia afuera. Cuando el hombre no toma la decisión de orar, el demonio sabe que todavía tiene mucha chance, porque todavía le puede sugerir muchísimas excusas. Necesitamos entonces tomar esta decisión y proponernos un horario. Mientras tú no te propongas un horario y estés dispuesto a cumplirlo, tu vida de oración no va a funcionar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un horario que siempre sea el mismo. No, bueno, ahorita en la mañana, bueno, ahorita en la tarde, no, hoy, ¿a qué horas? Hoy no tengo nada a las 4 de la tarde, me lo voy a poner a las 4 de la tarde. Yo te garantizo que el demonio a las 4 de la tarde ya tendrá una llamada sonando en tu teléfono. Yo te puedo asegurar que en ese momento tu hijo te estará pidiendo algo. Yo te puedo asegurar que al mente, porque imagínate que es como una rueda que ha estado mucho tiempo en el lodo y ese lodo se ha secado con el sol. Entonces empezar a moverla siempre es difícil, es complicada la vida de oración al principio. Siempre les digo que orar es bien sencillo y es bien hermoso cuando ya oras. Al principio no. Al principio es difícil. Orar es fácil. Ponerse a orar es difícil. Entonces, al principio, claro, viene el sueño, que a veces se presenta como un rechazo psicológico. Dicen los psicólogos que una manera de evadirnos del mundo pues es durmiéndonos. Cuando un maestro nos cae mal o una materia nos cae mal, dime si no es cierto que pues te da somnolencia. Vas a una reunión, tienes una reunión con no sé qué personas ahí en tu empresa y el tema está de lo más aburrido. O la persona que está hablando no te cayó
Bien, ¿y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces lo que pasa es que te empieza a dar un sueño terrible. Y estás, ay, volteza, y ya no estás poniendo atención, se te cierran los ojos. Apenas se empieza y te viene un terrible ataque de sueño. Hay que vencerlo. Muchas veces esto viene también como un ataque del demonio. A veces, por ejemplo, hemos escogido el mejor horario. A veces nos falla el horario, ¿verdad? Claro que si te vas a poner a orar después de comer, pues en ese momento estás haciendo la digestión. Y claro que tu cerebro está ocupando muchísimo, tu estómago está ocupando muchísima de tu sangre, lo que va a hacer que baje la cantidad de sangre del cerebro y por eso generalmente después de comer nos da un poco de sueño. Imagínate, si en ese momento haces silencio, si en ese momento quieres establecer una comunicación que ya de suyo es un poco complicada, pues te puedo prácticamente asegurar que te vas a quedar dormido. No es un buen horario. Tampoco en general para la gente es un buen horario en la noche. Hay gente que sí, conozco muchos hermanos que en la noche están bien frescos y Dios les ha concedido esta gracia y pueden pues en la noche hacer largas oraciones. En mi caso pues yo no puedo en la noche, ¿verdad? Llego tan cansado ya que realmente si me pongo a hacer una hora de oración pues no voy a completar más que 5 o 10 minutos, si bien me va, ¿verdad? Pero hay gente que lo puede hacer. Entonces, hay veces que aunque tú escogiste el mejor horario, te pusiste en la mañana fresquecito, te bañaste, saliste a correr, estás fresco y te pones a orar y dices, ahorita sí me voy a poner a orar porque es el mejor momento de mi día. Después te pones a orar, yo te aseguro que va a ser un horario estupendo. Difícilmente, salvo que sea un ataque del demonio que habrá que rechazar, pero estarás en un buen horario para hacer tu oración. Segundo elemento es la postura. A veces tenemos ideas equivocadas sobre el tema de la postura. Para orar no se necesita una posición, sino una disposición. Hay que disponernos, de manera que todas las posiciones son buenas. Habrá veces que el estar sentado pueda ser una buena posición para orar, a veces hincado, a veces parado. Cuando he tenido semanas muy difíciles, muy cansadas, pues la única forma en que puedo hacer mi oración es caminando, porque es en la única posición en la que no me voy a dormir. Porque si me quedo parado solamente, me voy a dormir, ya no voy a poner atención a lo que estoy haciendo ni diciendo. Entonces necesito caminar, así que hago mi oración caminando de un lado para otro, mientras estoy orando, mientras estoy hablando con el Señor, mientras estoy escuchando su palabra. Busca tú también una buena posición. Esto es bien importante para poder saltar, para ir más adelante de este obstáculo que es el sueño. Un buen horario y una buena posición siempre serán un elemento bien importante que me ayude para que el sueño no me ataque. Y bueno, finalmente la última de nuestras tentaciones o el último de los obstáculos a vencer es uno que yo creo que toda la vida vamos a tener que luchar con él hasta que Dios no nos ayude con su gracia, que es el tema de la distracción. Nuestro cerebro camina a una velocidad muy acelerada. Y tenemos hoy en día, sobre todo, un cerebro que está lleno de demasiadas imágenes. Hoy, a través de los medios de comunicación, llegan a nosotros muchas imágenes auditivas. O sea, toda nuestra audición es una imagen. Tenemos muchas imágenes visuales. Hoy vemos muchas películas, sobre todo hay mucha gente que dedica mucho tiempo a la televisión, mucho tiempo al cine, mucho tiempo al radio. Y todo esto obviamente va llenando de elementos distractores a nuestra mente. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Hace 100 años cuando no había radio, cuando no había televisión, ni había computadoras. La gente tenía una mente mucho más limpia, sin tanta distracción. Hoy apenas te pones a hacer oración, poniendo atención, se te cierran los ojos, apenas se empieza y te viene
un terrible ataque de sueño. Hay que vencerlo. Muchas veces esto viene también como un ataque del demonio. A veces, por ejemplo, hemos escogido el mejor horario. A veces nos falla el horario, ¿verdad? Claro que si te vas a poner a orar después de comer, pues en ese momento estás haciendo la digestión. Y claro que tu cerebro está ocupando muchísimo, tu estómago está ocupando muchísima de tu sangre, lo que va a hacer que baje la cantidad de sangre del cerebro y por eso generalmente después de comer nos da un poco de sueño. Imagínate, si en ese momento haces silencio, si en ese momento quieres establecer una comunicación que ya de suyo es un poco complicada, pues te puedo prácticamente asegurar que te vas a quedar dormido. No es un buen horario. Tampoco en general para la gente es un buen horario en la noche. Hay gente que sí, conozco muchos hermanos que en la noche están bien frescos y Dios les ha concedido esta gracia y pueden pues en la noche hacer largas oraciones. En mi caso pues yo no puedo en la noche, ¿verdad? Llego tan cansado ya que realmente si me pongo a hacer una hora de oración pues no voy a completar más que 5 o 10 minutos, si bien me va, ¿verdad? Pero hay gente que lo puede hacer. Entonces, hay veces que aunque tú escogiste el mejor horario, te pusiste en la mañana fresquecito, te bañaste, saliste a correr, estás fresco y te pones a orar y dices, ahorita sí me voy a poner a orar porque es el mejor momento de mi día. Oye, de repente te empieza a entrar un ataque de sueño que se te cierran los párpados. Quizás recuerdes el ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús estaba orando y que les dice a sus discípulos, pónganse ustedes también a orar. Quizás recordarás que ellos decían que sentían como los párpados se les cerraban de sueño y que cada vez que Jesús regresaba estaban dormidos. Hasta va a reprender a Pedro. Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y dice la Escritura que tenían los ojos cargados de sueño. El demonio es la acción así sutil, pero que siempre está evitando que nosotros oremos. Por eso es necesario, para poder evitar esta tentación, 2 elementos muy importantes. Primero, ya te decía uno, escoger un buen horario. Si tú escoges un buen horario, por ejemplo en la mañana, como decía ahorita, sales a correr, haces un poco de ejercicio, te bañas y después te pones a orar, yo te aseguro que va a ser un horario estupendo. Difícilmente, salvo que sea un ataque del demonio que habrá que rechazar, pero estarás. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso fundamental de evangelización. Estamos tratando en estas últimas semanas, hemos venido tratando este interesantísimo tema de la oración. Es una de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó y que es importante que nosotros no solamente conozcamos, sino que tengamos herramientas, tengamos elementos que nos permitan ir desarrollando en nosotros esta vida de oración. Sin la vida de la oración, toda nuestra vida se estaciona, no avanza. Es por eso muy importante todo esto que venimos viendo dentro del tema de la oración. Jesús nos habló sobre ello y no solamente nos habló sobre este tema, sino que como lo vimos en nuestra primera reunión referente a la oración, él mismo dedicaba largos ratos, toda la noche se la pasaba en oración. Son los elementos fundamentales para que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial cristiano y de esta forma podamos nosotros, como lo dice Jesús, evitar el pecado. Como no es algo que estemos muy acostumbrados a hacer o a vivir, porque como lo veíamos al principio, pues generalmente hemos aprendido solamente a rezar. No sabemos bien cómo dirigirnos a Dios, cómo realmente orar, cómo llegar a establecer una comunicación plena con Él. Por eso les he propuesto a lo largo de estas reuniones algunos elementos sencillos, algunos elementos fáciles que nos permitan ir desarrollando nuestra oración. Y por eso, a lo largo de estas reuniones, les he hablado de los 3 de la oración. Los 3 momentos, los 3 tiempos y las 3 dificultades principales. Vimos primero los 3 momentos. Recordaremos que tratamos de dividir nuestra oración en 3 momentos diferentes. Un primer momento para alabar a Dios, un segundo momento para pedirle a Dios
y un tercer momento para agradecer. Y estos tres se van mezclando. Empiezo alabando, luego doy gracias, luego regreso nuevamente a alabar, luego pido nuevamente al Señor. Cuando estoy pidiendo me acuerdo que ya me dio, le agradezco. En fin, voy manejando estos tres momentos de tal manera que voy enriqueciendo mi oración. Cuando nosotros podemos ir realizando esto de una manera pues alternada, vemos cómo nuestra oración se empieza a agrandar, se empieza a enriquecer y empieza a ser un momento maravilloso en el que estamos en la presencia de Dios. Pero también hablamos de los tres tiempos de la oración. Hablamos de un tiempo para hablar, un tiempo para escuchar y finalmente un tiempo para el amor. De esta forma nosotros vamos pues manejando tan fácil. Ponerse a orar es difícil. Entonces, al principio, claro, viene el sueño, que a veces se presenta como un rechazo psicológico, dicen los psicólogos, que una manera de evadirnos del mundo pues es durmiéndonos. Cuando un maestro nos cae mal o una materia nos cae mal, dime si no es cierto que pues te da somnolencia. Vas a una reunión, tienes una reunión con no sé qué personas ahí en tu empresa y el tema está de lo más aburrido. O la persona que está hablando no te cayó bien. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces lo que pasa es que te empieza a dar un sueño terrible. Y estás, ay, voltea, y ya no estás poniendo atención, se te cierran los ojos. Apenas se empieza y te viene un terrible ataque de sueño. Hay que vencerlo. Muchas veces esto viene también como un ataque del demonio. A veces, por ejemplo, hemos escogido el mejor horario. A veces nos falla el horario, ¿verdad? Claro que si te vas a poner a orar después de comer, pues en ese momento estás haciendo la digestión. Y claro que tu cerebro está ocupando muchísimo, tu estómago está ocupando muchísima de tu sangre, lo que va a hacer que baje la cantidad de sangre del cerebro y por eso generalmente después de comer nos da un poco de sueño. Imagínate, si en ese momento haces silencio, si en ese momento quieres establecer una comunicación que ya de suyo es un poco complicada, pues te puedo prácticamente asegurar que te vas a quedar dormido. No es un buen horario. Tampoco en general para la gente es un buen horario en la noche. Hay gente que sí, conozco muchos hermanos que en la noche están bien frescos y Dios les ha concedido esta gracia y pueden pues en la noche hacer largas oraciones. En mi caso pues yo no puedo en la noche, ¿verdad? Llego tan cansado ya que realmente si me pongo a hacer una hora de oración pues no voy a completar más que 5 o 10 minutos, si bien me va, ¿verdad? Pero hay gente que lo puede hacer. Entonces, hay veces que aunque tú escogiste el mejor horario, te pusiste en la mañana fresquecito, te bañaste, saliste a correr, estás fresco y te pones a orar y dices, ahorita sí me voy a poner a orar porque es el mejor momento de mi día. Oye, de repente te empieza a entrar un ataque de sueño que se te cierran los párpados. Quizás recuerdes el ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús estaba orando y que les dice a sus discípulos, pónganse ustedes también a orar. Quizás recordarás que ellos decían que sentían cómo los párpados se les cerraban de sueño y que cada vez que Jesús regresaba estaban dormidos. Hasta va a reprender a Pedro en televisión porque sabe que nos gusta todo esto porque somos morbosos. Ahí van con sus cámaras para filmar el choque, para filmar al muerto, para filmar todas las escenas desagradables. Y nos encanta ver las películas del Rambo y nos encanta ver todas esas películas que yo les llamo de matazón. Y ya ni qué decir esas del Viernes 13 y todas estas en donde es verdaderamente una cosa horrible, ¿verdad? Que no deberían de entrar en las casas cristianas y mucho menos en las cabezas cristianas. Porque además en esas películas no solamente vienen todos estos crímenes horribles, sino que además vienen mezclado con algo que vende mucho el cine, pornografía. Nos hemos ido acostumbrados a ver los desnudos, sobre todo de las mujeres desnudas y lo que se llamaba antes, yo me acuerdo que le llamaban las escenas de alcoba. Antes no se veía nada, lo dejaban nada más a la imaginación. Pero antes nuestros papás nos protegían más, antes nuestros gobiernos nos protegían más. Había censura.
Yo me acuerdo cuando era pequeño, allá a la iglesia a la que yo asistía, había en la parte de afuera de la iglesia una tabla con los cines, no eran muchos los cines que existían cuando yo era pequeño, y entonces estaban todos los cines, las películas, y luego estaba la clasificación, A, B y C. Y bueno, pues los papás ahí checaban y decían, bueno, pues esta película A, si la puedes ver. Una B, que decíamos para adolescentes, pues el término de adolescente que hoy decimos, nada que ver. Yo de pequeño solamente vi clasificación A, y digo pequeño hasta los 16 años. Antes de eso yo no podía ir a ver una película. Me recuerdo mucho de la película que hoy la pasan en la televisión, de James Bond, Goldfinger. En ese tiempo yo estaba en secundaria cuando apareció el Goldfinger. Estaba en tercero de secundaria, tendría cerca de 15, 16 años. Iban a ir todos mis amigos a ver al Goldfinger. Y yo pedí permiso a mi papá de ver esa película y no me dejó ir a ver Goldfinger. Porque dice, es una película que tiene mucha violencia y además tiene escenas que no son propias para ti. Decía él, son escenas de alcoba que no son propias para tu edad. Pero papá, van a ir todos mis amigos. Aunque vaya todo el mundo, tú no vas. Y no la vi. Yo vine a ver Goldfinger, no sé, a los 25, 27 años cuando la pasaban por la televisión. Y le doy gracias a mi papá. Si aún así batallo a veces con todas las imágenes que se vienen a mi mente por todo el mundo en el que hoy vivimos. Antes los gobiernos nos protegían. Antes nuestros papás nos protegían. Hoy nosotros tenemos que protegernos. Menos tele, menos violencia, menos escenas que puedan, en el momento de la oración y en mi vida personal, traerme el ataque del demonio que habrá que rechazar, pero estarás en un buen horario para hacer tu oración. Segundo elemento es la postura. A veces tenemos ideas equivocadas sobre el tema de la postura. Para orar no se necesita una posición, sino una disposición. Hay que disponernos, de manera que todas las posiciones son buenas. Habrá veces que el estar sentado pueda ser una buena posición para orar, a veces hincado, a veces parado. Cuando he tenido semanas muy difíciles, muy cansadas, pues la única forma en que puedo hacer mi oración es caminando, porque es en la única posición en la que no me voy a dormir. Porque si me quedo parado solamente, me voy a dormir, ya no voy a poner atención a lo que estoy haciendo ni diciendo. Entonces necesito caminar, así que hago mi oración caminando de un lado para otro, mientras estoy orando, mientras estoy hablando con el Señor, mientras estoy escuchando su palabra. Busca tú también una buena posición. Esto es bien importante para poder saltar, para ir más adelante de este obstáculo que es el sueño. Un buen horario y una buena posición siempre serán un elemento bien importante que me ayude para que el sueño no me ataque. Y bueno, finalmente la última de nuestras tentaciones o el último de los obstáculos a vencer es uno que yo creo que toda la vida vamos a tener que luchar con él hasta que Dios no nos ayude con su gracia, que es el tema de la distracción. Nuestro cerebro camina a una velocidad muy acelerada y tenemos hoy en día, sobre todo, un cerebro que está lleno de demasiadas imágenes. Hoy, a través de los medios de comunicación, llegan a nosotros muchas imágenes auditivas. O sea, toda nuestra audición es una imagen. Tenemos muchas imágenes visuales. Hoy vemos muchas películas, sobre todo hay mucha gente que dedica mucho tiempo a la televisión, mucho tiempo al cine, mucho tiempo al radio. Y todo esto obviamente va llenando de elementos distractores a nuestra mente. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Hace 100 años cuando no había radio, cuando no había televisión, ni había computadoras. La gente tenía una mente mucho más limpia, sin tanta distracción. Hoy apenas te pones a hacer oración e inmediatamente vienen recuerdos, inmediatamente vienen canciones, inmediatamente